De ahí es que nosotras pensamos que es muy difícil que una mujer que juega al fútbol, practique deporte, luego sea víctima de violencia, porque se está empoderando desde un lugar que es importantísimo, que es el cuerpo, desde un deporte el más importante, que forma parte de nuestra cultura, el que nos da identidad, el que hace que seamos lo que somos en muchísimos casos. Entonces seguir pretendiendo que las mujeres estamos afuera de un fenómeno cultural tan grande es imposible. Ya seguimos en Converso de Fútbol. Bien, en este ciclo seguimos en Converso de Fútbol por internet y de alguna manera tratando de sostenerle el converso vía Facebook, vía el canal de YouTube y te habíamos contado de que estábamos recorriendo para aprender y de alguna manera conocer un poquito más la lucha que están emprendiendo también muchas mujeres en recuperar a través de la cultura popular lo que es el fútbol femenino. Y arrancamos con Mónica Santino, después fuimos con Yanina Gaitán y hoy nos damos el lujo de charlar con una periodista, jugadora de fútbol, y realmente es un placer leer las notas. Yo por eso la invité a que venga a Converso de Fútbol, primero para que se presente y nos cuente un poco quién es Delfina Corti. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, primero que nada. ¿Quién es Delfina Corti? Qué difícil responder eso, pero podría brevemente decir que soy una chica que desde pequeña le gusta mucho jugar al fútbol, le gusta el fútbol. Ahora soy periodista y me sigue gustando jugar al fútbol, pero también me sigue gustando escribir sobre el fútbol y visibilizarlo, sobre todo el fútbol femenino. Y qué bien que lo haces. Vamos con lo primero. En realidad, cuando estamos hablando vamos un poco a recorrer el tema de la pandemia y entrelazar el tema del fútbol con la pandemia, ¿no? Y en principio, ver en qué cosas necesitamos los que nos gusta el fútbol, que el fútbol se transforme en una pandemia, ¿no? Es decir, con una mirada obviamente feminista y con tu mirada acerca del fútbol en la Argentina, después vamos a ir internacionalmente, pero en la Argentina, sí. ¿Qué es lo que necesita hacerse pandemia, ¿no? En el fútbol femenino. ¿Qué es lo que necesitas para que sea, digamos, un deporte popular? ¿A eso te referís? ¿Sería? Sí. Bien. Me parece que primero que nada necesita apoyo por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, y eso trasladarlo al apoyo por parte de los clubes. Hace poco la capitana de Racing, que se llama Flor Romero, dio una entrevista y ella misma dijo como lo que necesita el fútbol femenino es alguien que lo quiera, y me parece que es eso, que desde desde la AFA o incluso desde los clubes lo hacen más bien por un compromiso que porque realmente quieran que crezca el deporte. Uh-huh. Entonces, primero diría que, como dijo Flor Romero, falta alguien que lo quiera. Y después falta que la AFA asuma el rol que le corresponde y organice un torneo a la altura de lo que corresponde. Por ejemplo, hoy los clubes de primera e incluso segunda están concentrados en Buenos Aires. Me parece que falta una federalización del deporte. Hay muchas buenas jugadoras en las provincias que se desconocen y eso se hace muy difícil. Y después hace poco, creo que lo dije también en una entrevista radial, si nos metemos un poco en el deporte internacional, en España hace no mucho el fútbol femenino también no era considerado como una prioridad, y se propusieron hace 4 o 5 años en que crezca. Y lo que dijeron en un congreso que yo presencié fue que se tuvo en cuenta 3 cosas. Como primero, como proyectar a nivel nacional qué es lo que quería la asociación, en ese caso la Federación Real Española, sobre el fútbol femenino. O sea, por lo tanto, algo que bajó desde la federación. Después, una vez que existe ese proyecto, lo que ellos dijeron es hay que visibilizarlo. ¿Sí? Esa sería la segunda cosa. Una vez que ya tenemos el proyecto, tenemos que visibilizarlo y que tenga alcance. ¿Por qué? Porque una vez que estén esas 2 cosas, después van a llegar la tercera pata fundamental, que son los sponsors. Y una vez que llegan los sponsors, ya después el fútbol se maneja solo, porque va a tener su propia plata.
Entonces me parece que todavía en el fútbol argentino ni siquiera está la primera pata, que sería un proyecto, no existe. Por lo tanto, se está empezando creo que el problema es ese, que se empieza desde el segundo paso, que es tratar de visibilizarlo cuando no hay algo como qué es lo que queremos visibilizar, si ni siquiera sabemos todavía de qué se trata el fútbol femenino. Porque es esto mismo, no se sabe, por ejemplo, cuándo es que va a arrancar un torneo, no se sabe si este año va a haber un torneo, como no baja un proyecto claro, no hay nada que visibilizar ahora, digamos. Está bien. Bien, entonces ahora sí, preguntarte internacionalmente, o sea, la pandemia, obviamente, nos hemos llenado en 4 meses de la situación pandémica, de los casos, ¿no? De lo que pasa internacionalmente, desde Alemania, España, Francia, Inglaterra, y de repente hoy nos enteramos que la Roquette se va al Oslo, ¿no? Es decir, una jugadora que por suerte que la hemos conocido, que hemos festejado los goles de ella en el Mundial. Entonces, y en la Argentina, de alguna manera, está un proyecto por frenar el tema pandémico, pero no hay un proyecto futbolístico. Vamos a hacer ese resumen de lo que dijiste vos, pero contanos un poquito del fútbol alemán femenino. ¿Qué cosas ves interesantes como para contar? ¿En el fútbol alemán o en el fútbol, o sea, europeo en general? Lo que yo puedo decir. Europeo o el alemán, o puede ser el español, contaste algo del español. Pero me gusta. Bien. Lo que vos decís, mira, que vos cuentes. Dale. Yo creo principalmente que como la ida de varias jugadoras del fútbol argentino al fútbol europeo, ya sea el español o en este caso el noruego, tiene que ver porque allá le ofrecen algo que acá no, que es como vivir del fútbol, digamos, que el fútbol sea su trabajo. Eso en los clubes argentinos no pasa. Después, ¿por qué se caracterizan? A ver, la mayoría de las jugadoras, por ejemplo, en España, en Alemania, en Italia, incluso en Noruega, viven de jugar al fútbol. Algo que hasta hace poco algunas jugadoras españolas reconocen que eso no sucedía. Hoy todas tienen en la primera el convenio de trabajo, tienen un convenio de trabajo, por ejemplo, en España. Sí es cierto que muchas también estudian porque dicen que si bien en este momento pueden trabajar, a diferencia del fútbol masculino, no es que eso les va a permitir vivir de esto toda su vida. Y tienen estructuras y proyectos que bajan desde la federación, digamos. En el fútbol alemán o en el fútbol español tienen un torneo claro que dura desde septiembre hasta mayo, como ocurre con el fútbol masculino. En el caso español fue una pena porque la federación no quiso que se retomara el fútbol femenino y dio por campeón al Barcelona cuando faltaban quizás pocas fechas y podrían haber hecho lo mismo que el fútbol masculino. El fútbol alemán sí decidió que volviera también el fútbol femenino al igual que el fútbol masculino, lo cual eso creo que le da un punto a favor. Y después lo mismo también pasa con el fútbol, por ejemplo, francés, que tiene hoy en día quizás los mejores equipos, que son el Olympique de Lyon, o el PSG también, que están todos en los cuartos de la Champions femenina. Así que me parece que el fútbol europeo quizás lo que tiene, a diferencia del sudamericano, es que apuesta, que se le está poniendo plata y que están apostando al deporte, digamos, claro. que es lo que se necesita. Bien, bien. Qué cosa, ¿no? De repente nosotros con todo el talento, lo que ya tenemos en Argentina, porque Brasil pasa diferente, ¿no? Es decir, en Brasil de repente el fútbol es distinto a la Argentina, siempre hablando de fútbol femenino, digamos, lo popular, digamos, el crecimiento, los clubes, ¿no? Brasil es distinto a Argentina. Mira, desconozco bastante el fútbol brasilero, sé que hay muchas jugadoras, sé que durante mucho tiempo, digamos, las jugadoras y la selección brasilera fueron, por escándalo, la mejor selección de Sudamérica. Creo que eso de a poco se va emparejando y creo que tiene que ver también porque hay ciertas ligas, como por ejemplo, incluso hubo momentos donde muchas jugadoras se iban a jugar a Venezuela o a Colombia, que tienen buenas ligas femeninas, pero
En sí, la liga brasilera no No la es. desconozco, la verdad, no sabría decirte bien cómo A es. ver. Sí que en la selección en sí siempre fue la mejor de Sudamérica y que de a poco se va achicando quizás esa brecha. Lo que puedo, si querés, retomando quizás al fútbol europeo, es que, por ejemplo, hace poco entrevisté a una pionera española que jugó en la década también del 70, y ella lo que decía es que esto, o sea, también un poco al igual que lo que decía Flor Romero, de alguien que quiera el fútbol femenino, ella lo que decía es que en Europa durante mucho tiempo las federaciones eran independientes. Es decir, el fútbol femenino en la década del 70 creció porque las mujeres se habían organizado sus propios torneos a partir de una federación independiente que no tenía nada que ver con, por ejemplo, la Federación Española de Fútbol, que dependía de la UEFA y de la FIFA. Ujú. Y que un día la UEFA, en la década del 70, obligó a todas las federaciones europeas a incorporar el fútbol femenino. Y que eso hizo, o sea, según ella, decía que era porque, bueno, porque en ese momento por ejemplo, los equipos españoles juntaban a muchos espectadores, eran partidos en donde se juntaban, no sé, 6.000 espectadores por partido, y vieron desde las federaciones y desde la UEFA que el fútbol femenino estaba creciendo y por lo tanto, según lo que dice esta jugadora, es que querían controlarlo también. O sea, ¿por qué vamos a hacer un equipo, una federación independiente cuando también podemos sacar también provecho de esto, digamos, ¿no? Y que desde que el fútbol femenino fue incorporado por las federaciones y por la UEFA, es como que quedó relegado como a un deporte secundario, digamos, primero el masculino y después vemos al femenino. Y que para eso ella en todo el mundo hizo que el fútbol femenino dejara de crecer. ¿Por qué? Porque creció como a la sombra del masculino. Ella lo que dice es, cuando nosotros éramos un deporte independiente, éramos un deporte mucho mejor, porque teníamos nuestras herramientas, sabíamos cómo crecer, tipo qué cosas explotar para que la gente viniera a vernos, y después, en cambio, ahora nosotros crecemos como un deporte a la sombra del femenino, a la sombra del masculino, perdón. Y me pareció como una lectura bastante interesante, en donde creo que es eso, todos los clubes hoy en día, o todas las federaciones, le dan mayor importancia al masculino y por lo tanto el femenino es lo secundario. Y habría que ver si quizás el fútbol femenino no tuvieran sus propias competencias, sus propias federaciones, no crecería mejor porque sería alguien que le daría bola desde el vamos. Entonces, no, era una lectura hacia el deporte que me pareció muy interesante para compartir. Bien, buenísimo, un panorama que es necesario para ir aprendiendo, porque uno de repente ve, generalmente siempre ve en los medios el fútbol masculino, lo que está pasando, está al tanto, está mechado, y de repente es necesario también hacer un repaso de cómo está. Yo creo, a mi entender, que en Argentina, con toda la oleada que hay, el ascenso que hay, esto a la larga se va a popularizar. Tengo esa fe, y obviamente por el movimiento feminista que hay, que va a empujar a llegar a todos los barrios, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poquito de fútbol, que me imagino que vos sos futbolera, sabés que, o sea, vos jugás al fútbol, te gusta el fútbol, entonces vamos a hablar de fútbol, de la jugadora de fútbol, y también vamos a ver por puesto. ¿Vos de qué jugás? Yo en realidad juego futsal y juego de ala en futsal. Pero si tuviera que jugar en cancha de 11, yo creo que me veo en el medio. O como 5, doble 5, sí. En general, la verdad estamos reporteando, todas las que estamos reporteando son todas mediocampistas. Janina es mediocampista, Mónica ha sido mediocampista, le encanta estar con la pelota en contacto con la pelota, arriba abajo, está bueno. Exactamente. Falta ahora entrevistar a Betty García, que estamos en eso, a ver si podemos recolocar, y a Yelén Pujol, que no sé de qué juega, pero bueno, ahí quedamos ahí pendientes. Mira, Ayer Pujol es amiga, así que te puedo decir que dicen que es una muy buena defensora. Ah, bueno, entonces vamos a ir por la Yelén, porque Betty García juega adelante, así que ya es otra. Pero bueno, sí. A propósito de esto, me gustaría que por línea, por tu gusto, ¿quiénes son los que realmente te llaman la atención en el fútbol femenino a nivel mundial, no? Qué sé yo, si te nombro en tu puesto de mediocampista, ¿quién diría que en el fútbol femenino te parte la cabeza? Bueno, a mí
me gusta mucho una jugadora que en realidad sería una especie de enganche. Lo que pasa es que en el Barcelona, viste que juegan 4-3-3 y ella juega más bien ahora como en la posición de Messi, digamos. Pero Messi también tiene características o sea, si es un delantero, uno también lo puede tirar para atrás y ser una especie de enganche, como por ejemplo es en la selección argentina. A mí me gusta mucho una jugadora que se llama Jenny Hermoso. Ajá. Que incluso es la 10 de la selección española. Eso te iba a preguntar, ¿es española? Es española, sí. Y juega en el Barcelona actualmente, y la verdad es que me gusta mucho, por cómo juega, porque es buena asistidora, y también gambetea y tiene gol. Es una jugadora que me gusta mucho. Creo que la elegiría a ella hoy. Pero bueno, después si me vas a preguntar, también te puedo decir que siempre me va a gustar Marta. Claro. Y después de Argentina, me gusta mucho, tanto en futsal como en once, digamos, porque juega ambos deportes, que es Lore Benítez. Lore Benítez. Ahora, Sí. vos sabés que se trata, porque he escuchado mucho que el futsal está creciendo mucho en fútbol femenino, y es extraordinario a la hora de la cuestión técnica, que es lo que realmente se necesita, además de la preparación física, que se mejore muchísimo la técnica, ¿no? Porque el futsal lo que te da es eso, te da mucha técnica, mucho contacto con el balón, y los grandes jugadores argentinos han empezado en futsal, así que está bueno eso, la verdad que no lo sabía que está. ¿Y de centro delantero quién te gusta? Centro delantera. Centro delantera. Bueno, mira, Argentina, y como hincha de Racing te voy a decir que el año pasado disfruté a Mili Menéndez. Pero después está Miedema, que es la centrodelantera de Holanda, que es muy buena. Bien. Ya estamos Holanda, España, Brasil. No nombraste ninguna alemana, y si eso que los alemanes dicen que son buenos, ¿no? De los yankees, las alemanas, de los norteamericanos no nombraste ninguna. No me gustan, pero si tengo que elegir una, tampoco se puede elegir a todos. Está bien. No, una pregunta, ¿viste? Porque no sabe, por eso. Quiero elegir alguna argentina también, así que voy ahí, una europea y una argentina. Está bien. Ahora, viste que ahora en la cuestión de publicidad, volviendo a Argentina, ahora volvemos otra vez a Argentina, con la pandemia obviamente han aparecido cosas increíbles para los futboleros, de repente ver que en la Serenísima, quien hace la propaganda es la arquera Correa. Ah, sí, hermosa. Es una cosa, lo sé que deben estar viendo las publicidades, ¿no? Eso por un lado. Y después, bueno, Vanina, eso, ¿no? Con Macarena. Claro, Vanina Correa en este momento se fue ahora con 37 años a España. Mirá vos, noticia, no sabía. ¿A dónde se fue? Sí. ¿A qué club? Al Español de Barcelona. Qué bueno, qué noticia, qué lindo. Sí, total. Aparte, con esa historia de los 35, 37 años tiene, claro. El año pasado tenía, y bueno, y se fue con los dos pibes, se fue para allá. Mirá vos, exactamente. Qué linda historia, qué linda historia. Bueno, y por último, así como, bueno, yo te pregunté de los centrodelanteros, la arquera, obviamente elegirás a Correa, me imagino, ¿no? ¿O no? Sí, como Argentina puedo elegir. Te hago una pregunta. A mí me gusta en el fútbol, cuando fui, obviamente, yo he conocido a arqueros, vamos a hablar, ¿no? O jugadores, pero me han gustado mucho los arqueros que hacen reír o festejar a la gente, ¿no? Es decir, jugadores que te hacen, te sacan un gesto, ¿no? Houseman, Gatti, podríamos decir... el Mono Burgos. El Mono Burgos, exactamente, a lo mejor de Racing, a ver, ¿quién podríamos decir de Racing? A ver, recordando. Que te saque una sonrisa, decís. Sí. Que vos decís, pícaro, ¿viste? ¿Qué sé yo? A lo mejor el que cuando estaba Mostaza Merlo habían jugadores muy graciosos, pero en el fútbol femenino, ¿quiénes son las que vos decís, esta me saca una sonrisa, esta me hace delirar o es gestualmente es graciosa, ¿no? Viste que hay gente que es graciosa en eso. Sí.
Y en el fútbol argentino te diría que, por ejemplo, Ruth Bravo es bastante carismática. Bueno, Mili Menéndez también para mí también. Claro. Y después, no sabría decirte quién más, pero yo creo que elegiría a ellas dos. Claro, porque yo creo que, viste, son gestos que en general se popularizan muy, muy fuerte. Yo siempre hago el mismo comentario que nos pasó el año pasado, lo que al sábado íbamos a jugar al fútbol y de repente escuchábamos que vimos el partido y festejamos los 3 goles, el empate, y la panadería estaba lleno de gente festejando, y estábamos en Neuquén. Claro. Que eso me echa, entonces uno ya tiene la expectativa y va viendo muchas cosas más, pero me pareció, hice una pregunta así como diciendo, a lo mejor existía alguien, ¿no? La que me llamó mucho la atención justamente es el desafío en la cuestión feminista, no tanto, es decir, la lucha que hay, que es distinto al masculino. El masculino es más, como es más negocio, en la femenina sí. Está mezclado el tema de la lucha de los derechos, desde de las norteamericanas hasta las argentinas, pasando por otras que no conozco, sí. Está más en esa etapa, ¿no es cierto? Sí, en todo, o sea, eso creo que es algo que se puede ver y que es o sea, en todas en las ligas, tanto europeas como sudamericanas, como las de Estados Unidos, y en donde también va muy ligado quizás al hecho de que en el fútbol femenino se puede visibilizar la homosexualidad, digamos, o las relaciones entre las propias jugadoras, y eso en el masculino aún no se ve. Creo que hay temas de raíz desde el fútbol femenino que está bueno que se incorporen en el masculino. Claro. Pero bueno, sería también un cambio de mentalidad muy profundo. Necesario. Bueno, sí, necesario. Y por último, sí, obviamente te agradecemos, hoy es sábado, ¿viste? Está bien que uno no sale a ningún lado, sí, pero bueno, no. Se preparan cosas. Cerrando, volviendo al fútbol argentino y charlando, digamos, de esta importancia que tiene para, en nuestro caso, el fútbol como comunitario, como parte de una transformación social, por defensa de los derechos. Obviamente para nosotros, en Converso de Fútbol, siempre reconocemos la actividad de Mónica Santino como un baluarte en eso, y la verdad que extraordinario. Sí, pero nombranos 2 o 3 personas que vos digas, bueno, estos son referentes en la cuestión de la técnica, de la dirección técnica, que tienen que estar ya dirigiendo más, que son o directores técnicos o dirigentes, que vos decís que, bueno, esos son los que se vislumbran, ¿no? Yo, obviamente, con el poco conocimiento, los artículos tuyos son muy buenos, me gusta mucho que esté Ángela Larena en la tele, lo festejo, he festejado el tema de que se relate con una mujer. Entonces, la pregunta es, ¿se vienen relatoras? Vos que estás ahí en Buenos Aires, entonces, ¿se vienen relatoras que van a relatar y que de alguna manera van a entusiasmar? Sí, de hecho esta semana hubo una compañera que se llama Carla Mileo que relató la Champions, así que me parece que cada vez va a ser más común ver a relatoras mujeres, tanto en el femenino como en el masculino, digamos, ¿no? Sí. Y eso lo festejo siempre. Y lo mismo que me parece que también es necesario que haya mujeres dentro del fútbol femenino, ya sea como dirigentes, como directoras técnicas, porque en parte lo que se necesita también es que en el deporte del fútbol femenino haya mujeres que hayan transitado también el fútbol femenino y lo conozcan desde raíz. Claro. Quizás muchas veces los clubes lo que hacen es poner a ciertas personas que, no sé, no tienen conocimiento a tratar el tema del fútbol femenino cuando no es lo mismo que el fútbol masculino, digamos, porque vos tengas experiencia en el masculino, eso no quiere decir que sepas cómo manejarte en el femenino.
Delfina, ¿es este el momento para hacer un campeonato Evita? Justo. Es el momento para juntar firma para que Alberto Fernández largue el campeonato Evita de fútbol femenino. Sería ideal, sería hermoso, pero bueno, también ya de por sí se está viendo que ojalá se informe sobre el campeonato femenino a ver qué es lo que va a suceder. Así que veremos cómo sigue todo. Bien. Bueno, Delfina, te agradecemos muchísimo, la verdad te agradezco mucho, obviamente esta es una manera totalmente novedosa para nosotros no estamos al aire, estamos por Facebook y por el canal de YouTube y bueno, y esperando que se modifique esta situación pronto, así que muchas gracias. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Sí, por suerte bien, por suerte acá todo bien. Bueno. Así que muchísimas gracias a vos por invitarme una vez más. Bueno, gracias Delfina, te mando un abrazo. Un abrazo para vos. Chao. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.